con el varón Roberto Guzmán, nuestro varón del conurbano, director de salud mental de Moreno y además miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales. Os dejo con esto. Claro, con esta que te... Bueno, pues buenas noches a todos. Nuevamente muchísimas gracias por el honor que me dan de tener una nueva oportunidad de compartir un espacio con ustedes. En verdad, más allá de los avatares del viaje, es un enorme gusto compartir un rato con ustedes desde distintas ópticas. Y es interesante lo que jugaba cada compañera con esto del varón, ¿no? Porque por un pequeño deslizamiento insignificante, cualquier varón creído puede ser capturado en las tentaciones de convertirse en un varón del conurbano. Así que pasar de varón a varón no es nada raro, y los cambios de ese detalle, de significante, tienen sus efectos. Los directores de salud mental también podemos ser varones con B larga del conurbano, o por lo menos creérnosla. Por eso, a los varones, le digo que no se la crean tanto. Y bueno, está bueno empezar por ahí. También Rosario tiene su conurbano, me imagino, ¿no? Donde está lleno de varones. Y en esto, justamente, un poquito de estas cosas vamos a intentar conversar un poco hoy. El tema, obviamente, es muy amplio, tiene muchas jornadas ustedes para ir transitando, y la verdad que digo, bueno, ¿cómo empezamos hablando de políticas públicas? Porque en realidad pensar en psicoanálisis y políticas públicas es algo bastante difícil, y que en muchas orientaciones dentro de psicoanálisis siempre se ha pensado que pensar en políticas públicas, pensar en salud mental en particular, es una cuestión no muy propia del psicoanálisis. En todo caso, veremos un poquitito que el psicoanálisis ha surgido en un contexto un poco diferente y con ideas no tan ligadas a la cuestión del Estado. ¿Dónde podríamos situar? Porque el Estado no es un concepto, como a veces lo tomamos, ¿no? Es un fenómeno telúrico que está por encima de la historia. Es un fenómeno histórico. Un fenómeno histórico que tiene su vuelta, sus vicisitudes. Y digo, bueno, ¿qué etapa estamos recorriendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que nos toca mucho a nosotros? Y a mí inmediatamente me vino el tema de ese momento tan particular que ocurrió el 24 de marzo del 2004, que fue cuando el presidente Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla. Me parece que fue un acto importante en nuestra historia, y tenía que ver con decir algunas cosas. Una de ellas es interrogarnos si tenemos que aceptar el Estado liberal, qué es lo que podemos aceptar de un Estado y qué queremos para él. Sacar el cuadro de Videla generó una ausencia, y detrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué es lo que estaba reprimido? En mi opinión, lo que hasta ese momento se intentaba era excluir de la historia el tema de los desaparecidos. Y sacar el cuadro de Videla fue un intento de reintegrar en la historia el tema de los desaparecidos. Esto no es solamente esta reintegración. No sé qué pasó. Ah, está bien. Bueno, me cambió el retorno a mí.
porque reintroducir en la historia esto no fue un detalle, no fue un acto aislado, no fue un acto secundario, realmente fue un acto en esta época de la historia. Y que tuvo sus consecuencias, no solamente en los juicios, sino de reintroducir lo que fue las luchas de estos compañeros desaparecidos. Reintroducir la discusión, no solamente a nivel de una élite, sino la discusión en todos los colegios. En ningún colegio se hablaba de estos temas. Hoy por hoy, al menos en la provincia de Buenos Aires, podemos dar cuenta que la Comisión de Identidad por la Memoria se ha ocupado de que en todos los colegios de la provincia de Buenos Aires se hable del tema de derechos humanos, no como una abstracción, no como la Declaración Universal de Derechos Humanos que se practicó en Europa, sino como una condición histórica que hizo y que seguirá siendo el tema de los desaparecidos y lo que fue el terrorismo de Estado. Y por lo que lucharon un conjunto de compañeros, militantes, etcétera, y que sigue teniendo vigencia. Por eso digo, lo que se practicó es un intento de hacer desaparecer entonces, no solamente a los protagonistas de este acontecimiento histórico, sino hacer desaparecer a las palabras que representaban o intentaban representar este acontecimiento. Y en este sentido, digamos, recuerdo una pequeña frase de Jorge Jenkins que decía: se intentó practicar un asesinato de la palabra. Y en este punto es poder pensar qué clase de Estado queremos, si queremos pensar que vamos a hacer política pública. Pero qué clase de Estado queremos no es un problema de algo que nos viene a nosotros de afuera, sino qué prácticas podemos tener en el marco de un Estado, qué prácticas podemos desarrollar, y esto también depende de nosotros. Efectivamente, en esto se juega un tema que es el tema de la soberanía, si realmente queremos un país soberano. También yo creo que bajar el cuadro marcó también una cosa a fuego, que es a dónde llegan las políticas liberales. Lentamente, con golpe de Estado, a veces más fuerte, cada vez más fuerte, llega a lo que fue finalmente la dictadura y el terrorismo de Estado. Esto, todos sabemos, las historias se repiten, especialmente si perdemos la memoria. Y creo que me parece que es un tema importante si nos interesa hablar de salud mental. Y además, si nosotros nos metemos en este lío de pensar, bueno, si tenemos algo que decir, en general los estudiantes de psicología, los practicantes de eso, de la psicología, ya en las prácticas de trabajo dentro del Estado y también afuera, ¿qué estamos luchando? ¿Qué estamos pensando? Y también estamos luchando un poco, bueno, ¿qué es la subjetividad de la época? La subjetividad de la época tampoco es algo que viene de suyo, que se cayó del cielo. La subjetividad de la época es de la época. Lo que resuena de todo esto es que es de la época, digamos. Llamémosla como querramos. El sujeto de la época, la subjetividad, la personación, como dicen algunos en Francia, ¿no? Pero es de la época. Y la época es un espacio de lucha y de conflicto, ¿no? No es lo mismo la subjetividad en la literatura de Borges que la subjetividad en la literatura de Walsh, de Rodolfo Walsh. Son dos sujetos diferentes. Nosotros ahí vemos cómo se construyen subjetividades, cómo se construyen ideas de cómo tiene que ser una persona, ¿no? Si hay lugar para una persona completa, si no hay lugar, si se construyen espacios de discriminación, ¿no? A través en este caso, del discurso literario, ¿no? Me parece que estas cuestiones son las cuestiones que vienen a nosotros a interrogarnos cuando estamos luchando, en qué dirección, por qué tenemos alguna lucha. No es si el Estado nos sirve al psicoanalista, si no nos sirve al psicoanalista,
sino si podemos pensar alguna subjetividad, ¿no?, en relación a lo que nosotros en todo caso nos vamos formando, tanto atravesados por la política, por las condiciones sociales, y es verdad también por nuestras pequeñas formaciones que tenemos en la universidad. Este entrecruzamiento, que no es tan banal, yo miraba y decía, bueno, por ahí la compañera leyó un texto muy lindo, y la verdad que digo, bueno, muchos no son discusiones académicas. Antes que nada, muchos de ustedes, yo los miraba, ¿no? Y digo, mis compañeras que trabajan en las unidades sanitarias, que son muchas, ¿no?, tienen la edad de ustedes, unos años más, pero no muchos más. Y no hacen tantas discusiones económicas. ¿Dónde ha sido el lugar que le ha dado un espacio dentro del Estado, hacerse de una producción que modificó ciertas relaciones? En la existencia, en la práctica. La práctica de quedarse, decidir, aprender a soportar cosas que desconoce, soportar que no tiene garantizadas las respuestas, soportar esto que hasta podríamos llamar hacerse soporte de la transferencia, es algo realmente difícil. No es imposible, es muy difícil. Jamás concluido. No tiene una conclusión, no tiene una resolución, pero sí hay un transitar de manera, al principio de una manera, después de otra. Con eso vendrán las discusiones teóricas, etcétera, pero no olviden esta cuestión, digo, ¿no? Ustedes que son estudiantes de psicología, no lo olviden nunca. El tema es cómo uno se hace soporte cotidianamente, porque si uno quiere que haya transferencia, tiene que estar. No hay otra manera. Para estar hay que ir todos los días al barrio, a la salita, a donde sea. Porque si uno deja y se olvida y se queda discutiendo, lo que se disuelve es la transferencia. Y si hablamos de transferencia, lo primero, pensar que la transferencia no es sin el cuerpo de uno. Esto me parece es una enseñanza del psicoanálisis. No hay transferencia por computadora, ¿no? Bueno, tiene sus vueltas esto, ¿no? Ya seguramente algunos dirán que sí, no sería nada raro, pero digo, más allá del espacio donde esta problemática se produzca, los ritmos y los códigos con los cuales se arme esta cuestión de la transferencia. Introducirnos en esta cuestión, en verdad, tenía algunos problemas para el tema del trabajo. Y nosotros estamos acostumbrados, especialmente los que llamamos los psicoanalistas, porque esto son las prácticas, a pensar en términos de consultorio. Hablamos de consultorio, el consultorio de la unidad sanitaria está cerrado, el consultorio, no hay consultorio, bueno, la palabra consultorio tiene su resonancia y damos por hecho que el consultorio es una palabra que todos sabemos qué es. La verdad, no es tan sencillo. Cuando trabajaba en la unidad sanitaria no se entiende bien qué es un consultorio. Por eso, preguntarse acerca de qué es un consultorio, cómo se construye una consulta, me parece que es toda una cuestión y no es lo mismo, esto seguro, que esta idea bastante cómoda, no sé si la palabra es un poco más apropiada, de un consultorio, ¿no?, a los cuales estamos habituados en el consultorio privado. También hay otra palabra que usamos muy habitualmente que realmente no se entiende bien de qué se está hablando, que es la palabra demanda. No hay demanda del paciente. El paciente no viene, no hay demanda. Estamos sentados en el consultorio, estamos sentados en la sala de espera de la saladita jugando con los chicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque no hay demanda. Bueno, es toda una cuestión. ¿Qué es la demanda? ¿No? Siempre hablamos, demanda análisis, demanda, yo escucho, ¿no? Algunos nos planteamos, supongamos, ¿no?
viene un médico militante de izquierda, vamos a golpear casa por casa porque estamos preocupados por que los chicos no vienen a ser atendidos. Algún psicólogo me acompaña, entonces alguna compañera por ahí dice, no, ¿cómo vamos a ir los psicoanalistas a golpear la puerta de la gente? Es una invasión, no podemos hacer eso. Lo otro es el discurso médico, ¿verdad? ¿No? Bueno, ahí podemos aclarar un poco, bueno, mirá que no estás ahí convocada como psicoanalista, por ahí en principio estás convocada como psicóloga, ¿no? Que es algo que se espera de vos, ¿no? En ciertas definiciones del Estado, y en todo caso, cuando veas qué estás haciendo ahí, poder interrogarte a ver si algo ya de tu perspectiva analítica podés introducir, pero no empieces primero pensando que sos psicoanalista, porque esto va a ser, sirve simplemente para obstaculizar el trabajo, no para fomentarlo y generar alguna ocasión que aparezca un sujeto. Entonces me parece que todas estas cuestiones, que son hábitos muy propios en el mundo del Estado, nos van llevando lentamente a creernos que el Estado se tiene que adaptar al psicoanálisis, lo cual realmente es un poco inocente, para poner una palabra con cuidado, ¿no? Me voy a hacer un poco el varón, no voy a decir alguna palabra más grosera, ¿no? Pero digo, tampoco se trata de que los psicoanalistas con formación tengamos que adaptarnos. Lo que tenemos que hacer es ver cómo veamos los problemas y cómo pensamos los problemas. Es verdad, si tenemos formación, si queremos llamarla así, de inspiración psicoanalítica, vamos a intentar defender un montón de posicionamientos que van a enriquecer muchísimo el trabajo acerca de la subjetividad. Pero tenemos que construir ocasiones para que esto aparezca. No hay duda. Nosotros tenemos muy claro el valor que tiene la palabra. Pero para que aparezca la palabra tiene que haber ciertas condiciones. Pero la palabra no es la palabra del profesional. No, la palabra es la palabra del paciente. El sujeto es el paciente, ¿verdad? Y no es cualquier sujeto, más aún. Poder dar la oportunidad de que aparezca un sujeto que llamaremos en falsa, dividido, pero que en todo caso sabemos, ¿no?, que en su decir no aparece la representación total de ese sujeto. No es un yo que está hablando, sino que en los agujeritos de ese discurso aparece algo que está más allá de esta cuestión del sujeto. Es decir, aparece una subjetividad que permitiría pasar, creo que algo dijo acá la compañera, del individualismo a la singularidad, ¿no? Porque una cosa es el individuo y otra cosa es la cuestión de la singularidad. Estas cuestiones me parece que son importantes, pero para todo esto hay que construir algunos dispositivos a veces, pero el dispositivo principal somos nosotros mismos, no olvidemos de eso. Para esto necesitamos bastantes cuestiones. Y para esto, antes que nada, que nos creemos que somos psicólogos, que tenemos una inspiración psicoanalítica y intentamos hacer una práctica de cierto psicoanálisis, ¿qué es el deseo del analista? Analizar. Pero el deseo del analista es que se produzca, que haya pacientes, y el deseo del analista es hacerse soporte de ese discurso. El discurso del paciente, a veces también de otros discursos. Pero lo importante, porque puede ser también en un grupo a veces, puede ser en una reunión con maestros, puede ser en una entrevista con gabinetes, lo importante es que aparezca algo diferente a lo que estaba pautado y lo que se suponía que eran nuestros objetivos. Que aparezca algo como, por ahí dicen en algún momento Lacan, ¿no?, que cumpla la función de beta, ¿no?, de que haya un significante nuevo que le dé un poco de alivio a lo que está trabajando. Por eso digo, nosotros hicimos, por ahí, en Moreno, alguna vez he comentado el tamaño que tiene Moreno, si no lo recordamos, simplemente, Moreno tiene el mismo tamaño que la ciudad de Buenos Aires, 186 kilómetros cuadrados, ¿no? Y no se entiende muy bien, hoy por hoy ya prácticamente, es una ciudad, no es un distrito rural, ¿no? Porque si el tamaño ese, bueno,
¿no? El campo, las vacas, el trigo, la soja. Moreno no tiene nada de todo eso. Tiene mucha casa, muy poquitito, alguna parte todavía rural queda, pero se ha convertido en una ciudad. Es decir, tiene un tamaño realmente muy grande. Lo cual no es un detalle. Digo, con estas cosas es un poco con las que nosotros nos íbamos encontrando. Es verdad, nosotros muchas veces, y digo nosotros me refiero a la gran mayoría de los compañeros que trabajamos, que son muchos, 70, 80, 90, la verdad que no se trata de especificarlo, pero digo, lo cual el número hace a la cuestión, porque obviamente no puede haber un supervisor para 90 personas, es decir, ¿no? Al sumo podemos tener una supervisión para 10, 12, 15 personas. Por lo cual hay muchas organizaciones, muchos supervisores, ¿no? Todo esto es muy complejo. Pero lo que me parece importante, y la oportunidad para que aparezca algo de la palabra, que discutir con el director de la sala, etc., es importante si nosotros nos ganamos la consideración de que nos hacemos cargo de ese paciente o de esa situación. A veces no es solo un paciente, sino una situación, ¿no? Digo, y es verdad, pongamos un ejemplo. ¿A dónde pudimos llegar nosotros haciendo valer un poco, haciéndonos considerar, tener en cuenta en el discurso médico? No porque nos adaptamos, sino porque nos hicimos realmente responsables de la atención de los pacientes y de la atención de las situaciones y vermosla con eso. Yo creo que esto no es un detalle. Entonces, por ejemplo, hace muy poquito, hace aproximadamente 2 meses, algo que habíamos pensado, por lo menos que yo lo tenía en la cabeza hace 6 años, logramos armar una guardia en salud mental en Moreno. 2 meses y medio. Bueno, ¿cómo lo armamos? La verdad que era un lío, porque guardia sin psiquiatría, nadie se lo imaginaba. La guardia es de psicólogos, ¿no? Yo les aclaro, yo no soy del hospital, yo soy de atención primaria, esto depende de la municipalidad. Por supuesto nos conocemos mucho, tenemos buena relación. Bueno, nos convencimos que íbamos a poner 7 psicólogos, es decir, un psicólogo todos los días, ¿no? Y armamos un dispositivo bastante complejo para sostener a los compañeros psicólogos. Todos los viernes nos reunimos, la coordinadora de esta guardia, hay una supervisión quincenal y vamos acompañando este proceso que realmente es de una gran complejidad. Los psicólogos, estos psicólogos tienen mucha experiencia en atención primaria, ¿no? Se dio ciertas cuestiones, porque se trata de cómo hacemos respetar la palabra de las personas que son encontradas en la calle y las trae la policía y no las llevan directamente entonces a Open Door o al Montes de Oca o al Hospital Esteves, ¿no? Son hospitales monovalentes, ¿no? Es decir, le permitimos hacer una pausa y lo atendemos nosotros ahí, cómo las situaciones de violencia familiar que no ocurren en el día, cómo se contienen en la guardia, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero siempre está en juego esta cuestión de la palabra como punto de partida. Estos colegas, estos compañeros, atienden a adultos y a chicos. Es decir, trabajan con el área de emergencias de adultos y con el área de emergencias de pediatría. En pediatría, es verdad, la gran mayoría de lo que se atiende son a las familias de los chicos, más que a los chicos, ¿no? Pero también hay una particularidad. Nosotros dependemos de la red de emergencia municipal, es decir, algo que se llama REM, también existe acá eso. La guardia no puede salir del hospital, nosotros sí. Y nosotros tenemos que salir a veces del hospital. ¿Y por qué salimos del hospital? ¿Cuál es la urgencia? ¿Una crisis psicológica? No, a veces, por favor, podés ir. Mataron a un chico en Trujuy y la madre está desesperada. Tenemos que hacer el velorio, está enloquecida. ¿Puede ir alguien al velorio? ¿Puede ir alguien al...? Nadie nos dijo, no es que nos llamó la madre por teléfono.
y vamos. Y la demanda es del Estado, si queremos llamarlo así, del compañero municipal, digamos, ¿no? Secretario de Salud, ¿no? Y vamos. Y vemos ahí qué se puede introducir. La gente necesita y quiere hablar, no perdamos de vista eso. Yo en esto sí tengo una cuestión. Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere que no hable. Nos ocurre un fenómeno, lo de la guardia realmente es una cosa, lo quiero redondear para... ¿Qué hacemos con la situación en la cual realmente hay que medicar? Hay muchas que hay que medicar. Entonces inventamos un método. Primero, convencer a los médicos generalistas que saben, tienen que saber, ¿no? Frente a una situación de urgencia, porque lo estudiaron, que la situación de urgencia pueden medicar. Y conocer los 6, 7, 8 medicamentos de urgencia, los conocen. Después, hasta ahora, lo dejaba en manos de un psiquiatra. No hay psiquiatras en las guardias, con raras excepciones. El conurbano, ¿no?, es muy diferente de la capital federal. La capital federal hay de todo, ¿no? Esto históricamente, ¿no? Pero, si ellos no medican, lo único que hacemos nosotros sí tenemos muchos psiquiatras en atención primaria. Después veremos ese tema que es bien complejo. Por lo cual, a los psiquiatras que trabajan en atención primaria les pido que vayan 3 horas después de su trabajo, por supuesto le pagamos eso, para que vean lo que se medicó, cómo seguir el tratamiento medicamentoso en los casos que se hizo, ¿no? Y empezar a ver la evolución del paciente desde ese punto de vista. Lo demás lo continúa el psicólogo o se lo manda o se lo deriva. Hemos logrado un movimiento más que es que el paciente pueda quedar en el hospital en observación. Eso realmente es un milagro. Que el paciente se pueda quedar en observación y no haya que decidir el apuro de que si no reacciona hay que mandarlo monovalente porque ahí no puede estar. Ya te quiero explicar, es difícil pensar lo que es la guardia del hospital, ¿no? Por ahí en la sala de espera hay 400 personas, son números realmente, es enloquecedor. Decir que haya un paciente con excitación, bueno, hay situaciones muy impensables a veces, ¿no? O en estado, por ejemplo, de salvajismo, ¿no? Cosas muy raras aparecen cotidianamente, ni que hablar el fin de semana. Pero digo, lograr que el paciente se quede en observación 1 día, 2 días, 3 días, ¿no?, en algún lugar, en una salita, a veces logramos que se queden en alguna sala de clínica médica, pero esto ya cambia muchísimo. Esto nos acerca mucho a la pregunta por la ley de salud mental que hoy por hoy está, que tiene sus vicisitudes, pero que solamente se puede transitar si tenemos imaginación. El psicoanálisis para la imaginación es muy bueno, ¿no? La verdad que es cierto, ¿no? Porque nos obliga a todo el tiempo a inventar, a pensar y no retroceder. Porque lo que hacemos no lo hacemos para tenerlo como experiencia y contarlo en un libro. No, lo que hacemos es para que se quede años y años y mejorarlo. No es una cuestión. Y esto es pensar en términos de políticas públicas, ¿no? Porque es realmente, bueno, cómo hacemos para que haya y aparezca otro orden de subjetivación. En estos casos, es verdad, voy a contar un relato. Hay un equipo en Acción Social que se llama Equipo de Atención Inmediata. Yo no les puedo decir lo que es trabajar en un equipo de atención inmediata. La verdad que las trabajadoras sociales, chapó, ¿no? Las compañías trabajadoras sociales, ¿viste?, se bancan lo que menos se pueden imaginar, ¿no? Los incendios, la casilla, que se le murió 2 chicos, que se le cayó no sé qué cosa en la cabeza a uno. Bueno, de esto todos los días tenemos. Una población muy pobre, con mucha vulnerabilidad. La palabra vulnerabilidad no es una palabra, es una realidad. Y esto hace a que, bueno, ¿qué van? Bueno, ¿dónde duerme? Si se le quemó la casilla, si se le consiguió un colchón, si se le consiguió las chapas, ¿no? Pim, pum, pam. Las chicas nos invitan a nosotros a conversar, conocer un poco. ¿Por qué? Porque primero que nosotros, ¿qué sabemos? Chapa de cosas, nada, ¿no? Alguna pavada sabemos porque, bueno,
alguna vez nos tocó esto. Pero digo, ¿qué les pasa a ellas? Les damos la chapa, les damos el colchón, les damos... ¿Y dónde van? No, y ya está, ya hicimos lo que... No, queremos hablar. Y nosotros no sabemos qué decir. En esa circunstancia hay una demanda. La gente quiere hablar. Una mamá desesperada, estas cosas, el muchacho que le mataron a la novia o que le llevaron preso. Bueno, situaciones en general de mucha violencia. Pero es que quieren hablar. Y los trabajadores sociales no saben qué contestar. Entonces nos pidieron si podíamos supervisar el equipo. De hecho, hoy por hoy supervisamos un equipo de atención inmediata, ¿no? Como si supervisamos un equipo de gabinete. Pero ¿por qué nos piden a nosotros? ¿Por qué no se lo piden a los gestálticos? ¿Por qué no se lo piden a los, no sé? ¿No? Digo, porque si nosotros somos los malos de la película, no somos tan malos seguramente, porque si no, no lo pediría. Pues puedo jurarte que la Secretaría de Acción Social es bastante brava, ¿no? Porque se vive todo el tiempo con esta cuestión de la ayuda y los efectos que se producen políticos en eso, etcétera, etcétera. Porque cada uno de estos acontecimientos está al borde de la denuncia o no, depende de lo que hagas vos. Nos piden ¿por qué? Porque se sienten escuchados. Porque el compañero que fue, en este caso es un muchacho, que es director del Hospital Belgrano, bueno, escucha lo que están diciendo. Es decir, no les tapona la boca. Y nosotros algo tenemos, que no taponarle la boca a la gente, escucharla, y no creer que nosotros sabemos algo de esa persona. Esta cosa del saber anticipado es realmente un peligro, que circula, es verdad, en el mundo de la salud. Bueno, ¿cómo hacemos con esto? Me parece que es un punto importante. Creo que es en esto donde vamos encontrando, lentamente, hemos ido encontrando lentamente la potencialidad de poder trabajar con un espíritu psicoanalítico, si queremos llamarlo así. Yo creo que en muchos sentidos uno trabaja como psicoanalista, aunque no esté metido en un consultorio. Hay un tema largo, gordo, ¿no? Por esto el tema de un Estado que soporte que dejemos que la gente hable. Nada más que eso, que soporte que dejemos que la gente hable y que podamos, entonces nosotros, también soportar que la gente hable, sin que nos agarre ataques de ansiedad, sin que nos agarre ataques de pedagogía, sin que nos agarre ataques, sin olvidar de cualquier manera, un punto, otro punto, yo por ahí voy tirando algunas cosas más sueltas, pues. Algo que es bastante complicado, que es el tema de la verdad. Esto, hace poquito me tocó hablar sobre el tema del testimonio, en un seminario que dictamos allá en Moreno, y ¿cómo es esta cuestión de la verdad, ¿no? Textual y de la verdad referencial, ¿no? Obviamente el psicoanálisis está muy adherido, por decirlo así, a la problemática de la verdad textual, esa verdad que el medio decir, digamos, que se va gestando en transferencia y que va produciendo esa terceridad, que es la terceridad del inconsciente. Ahora, y que es peligroso, bueno, situarse en la orientación de la verdad referencial, es decir, lo que los pacientes nos cuentan de lo que le pasó. Se le murió el hijo, ¿no? Es un buen ejemplo lo de los testimonios de los sobrevivientes que han pasado por la tortura, porque si ustedes se fijan en los testimonios, o leen, hay mucha angustia por poder decir ambas verdades. Esto es una cuestión muy fuerte. Algo de eso se desliza en el texto, el testigo en cuestión, en un artículo de Jorge Hinkins, algo de esto se desliza, ¿no? Aunque queda un poco uno y otro como si fuera independiente y hay que reconocer los dos. Yo no sé si son tan independientes. En principio uno podría pensar que sí tienen que serlo, pero tengamos en cuenta que la gente
cuando dice yo quiero contar mi verdad, aparecen las dos cosas. Entonces, por lo menos, no desestimemos la verdad referencial. No la desestimemos al menos. No para quedarnos pegados a ella, pero para el paciente poder encontrar un lugar de enunciación de esa verdad referencial, no importa cuál sea, ¿no? Ya es una situación donde se puede dar comienzo a una relación de transferencia. Poder manifestar, gritar, ¿no?, lo que le pasó de mil maneras. Pero el tema de la verdad referencial no es algo para dejarlo de lado, porque no son pura cháchara, como uno podría pensar. En muchas ocasiones, bueno, aparece así, pero no es solo la verdad textual, es decir, lo que aparece en esa relación entre los significantes, ¿no?, que es lo que, por decirlo así, es la materia prima de nuestro trabajo, y que uno puede encontrar incluso en muchos decires de reuniones no con los pacientes, sino de reuniones institucionales. Me parece que también me parece que es importante no perder de vista esto que podemos llamar la verdad referencial, ¿no? Este intento de decir algo acerca de la realidad, por decirlo así. Y en ese punto aparece, a veces uno cree, por ahí equivocadamente, ¿no?, que puede llegar a existir, por lo menos en el caso de los testimonios, esto es muy fuerte, como está pegado una cuestión y la otra, casi como una juntura entre una y otra, ¿no? Porque hay mucha angustia por decir lo que le pasó, decirlo incluso en un tribunal, y por otro lado hay mucha angustia por decir su verdad, que obviamente es otra cuestión, ¿no?, que es la verdad subjetiva, ¿no?, que es otra cuestión. No es otra cuestión, por otra parte, es la misma. Están una y la otra ahí metidas, ¿no? Y yo creo que no se trata de analíticamente separarlas, se trata de cómo trabajamos con eso. Mucho de esto nos pasa en el trabajo en las unidades sanitarias, por ahí como nombraba la compañera, ¿no? Y mucho de esto nos pasa cuando discutimos, ¿no?, la supervisión, en supervisiones, etc. Es verdad que, y de cualquier forma, también podemos encontrar que a veces nuestros propios colegas quedan capturados por la verdad referencial y se olvidan de escuchar al paciente, ¿no? Yo me acuerdo uno, siempre trato de recordarme algunos ejemplos que me quedaron en la cabeza de la presentación clínica que hacen nuestros colegas, ¿no?, de una psicóloga que atendía a un chico, 8 o 9 años, con muchos problemas escolares, etcétera, etcétera, y del cual decía la directora que era un pichón de delincuente. Por supuesto, la psicóloga estaba enojadísima y se peleaba con la directora, porque le decía, ¿dónde vos lo querés echar? Pim, pum, pam. Se peleaba con la directora, pero no escuchaba nada del paciente. Por lo cual vino a tener que la supervisora ver si se podía hacer una intervención distinta para que se produjera un viraje, ¿no?, y no olvidara que ella estaba ahí en posición de analista y de no luchar ahí en ese momento por la cuestión de ese discurso discriminatorio que aparecía en alguno de los directores. Tampoco esto se trata de generalizarlo porque no sirve para nada, ¿no? Pero digo, nosotros también somos capturados por esta cuestión, ¿no? Pero tampoco se trata de perderlo de vista, ¿no? En este caso, la injuria aparece mucho, bajo la fórmula del diagnóstico, bajo la fórmula de la descalificación, ¿no?, pero la injuria de los pacientes aparece mucho. ¿Y cómo aparece? ¿No? Porque todo gira alrededor de esta cuestión de la palabra, ¿no? Y aparece, digo, la gran mayoría de los pacientes no demandan, vienen enviados, ¿sí?, ¿no? ¿Por quiénes? Los médicos, pediatras, las instituciones. Las instituciones son algunas con mucho peso, como es educación, que es inmenso el área de educación, y el sector judicial. Algo de esto por ahí la otra vez me tocó hablar, ¿no? Y todo el área, que podemos llamarlo así, toda la organización manicomial, ¿no? También nos manda, ¿no? El paciente no entiende nada por qué lo mandaron, en algunos casos porque vino porque le convenía, en el caso de los pacientes judicializados, ¿no?
porque la psicología es un lugar de resguardo a veces para los pacientes judicializados, ¿no? Es como, le sirve para poner un pequeño parate a todo el peso que tiene los aparatos represivos, ¿no? El discurso institucional que envía a los pacientes es un discurso, bueno, propio de cada institución. En eso hay algo de orden en el discurso. Yo a veces le ponía un nombre un poco por ahí forzado, ¿no? Un cierto goce institucional. Pero yo digo goce institucional, no me refiero a ninguna persona, me refiero a la característica del discurso que en esa institución opera, ¿no? Hay mucho en el discurso, por ejemplo, judicial, hay que hacer tal cosa, uno está muy emplazado a tener que hacer. ¿Cuándo damos el informe? ¿Cómo tiene que ser el informe? Si va a ir a juicio, los psicólogos están muy emplazados a tener, en muchos casos, en los temas de violencia familiar y abuso, quedan muy pegados a participar en juicios, porque tienen mucho peso. Y el punto es cómo, si esto se redobla, porque aparte del discurso, si queremos, de la ley, en el caso de la justicia, o de la lógica educativa, que es otro discurso, no son los mismos. Aparte de esto, puede haber ya una dosis de crueldad mayor, donde, identificado con ese super yo tan exigente de los discursos institucionales, el director de carne y hueso, el juez de carne y hueso, el fiscal, tal y cual, opera con una gran crueldad. Entonces nos tenemos que ver tanto con la crueldad, que es una manera del goce del poder, ¿no? Como en los casos generales del discurso, cómo fuimos inventando dispositivos para mediatizar esta situación y generar la oportunidad de que el paciente pase de estar muy objetivado a una situación que le dará la oportunidad de subjetivar, introducirse como sujeto. En general, los dispositivos que fuéramos construyendo tienen que ver con esto, con generar oportunidades. Esto no quiere decir después hasta dónde se llega con esto, no es tan sencillo. En el caso de educación, que es un terreno inmenso, calculemos más o menos que en Moreno va a haber 120.000 chicos en el sector público, estudiando entre primario y secundario, y en inicial, y realmente los problemas son enormes. Por lo cual, bueno, lo que ocurría antes era la famosa cuestión del papelito, ¿no? Es decir, te dan un papelito, ¿no? Si no atiende a su chico, si usted al chico no lo lleva al psicólogo, no puede volver al colegio. Por supuesto, esto lo eliminamos de raíz, porque obviamente pensábamos que era una cuestión de discriminación, por lo cual cortamos de raíz esa demanda espontánea de los colegios. Y generamos algo que se llama espacio de consultorías, que es algo que se llama área programática, que es un área física de la unidad sanitaria, haya un espacio de consultoría para... Esperamos un segundito, así se acomoda el público, en sus sillas. El público se renueva. ¿Eh? El público se renueva. No, está bien. Bueno, les contaba entonces. Generamos esto que se llama espacio de consultoría. Es interesante, tiene mucho tiempo esto. Y en ese espacio se decide, en todo caso, si se atiende al chico, si se inventa otro dispositivo, a veces son espacios de lectoescritura, a veces un espacio de teatro, a veces un espacio de juego. Y si es tan urgente atender a ese chico y si mientras tanto el gabinete puede trabajar con los padres. Nunca olviden ustedes que dentro de los colegios no se puede hacer clínica, no se atiende a los chicos, ¿no? Porque a veces se le ocurre, bueno, ¿y por qué no lo atienden en el colegio? No se puede, por ley. Es otra discusión esa. No sé si está mal siquiera, pero sí que no se nos ocurra pensar así. Y regular algo de esta cuestión tan loca
de que todos los chicos los mandaban al psicólogo, por lo cual eran todos los chicos patologizados, necesitaban neurólogo, etcétera, etcétera. En verdad, esto permitió, ahí más o menos hoy por hoy, unos 35 espacios de consultoría, digo. Esto es muy grande y muy complejo, ¿no? A no ser que sea una emergencia, si no pasa por los espacios de consultoría, no se atiende al pibe, ¿no? Tenemos una regla un poco rígida en eso. Digo, hay decisiones que tomamos que son del orden de la dirección, de, bueno, coordinadores, etcétera, ¿no? Pero que nos han posibilitado trabajar con el universo escolar de otra manera y poder realmente canalizar todas las inquietudes con la población infantil, ¿no? No olvidemos que todos los psicólogos, no hay especialidad, ¿eh? En las unidades sanitarias los psicólogos atienden chicos y adultos, ¿no? Y adolescentes, por supuesto. Algunos un poco ya demasiado grandes, por ahí no entramos en esta categoría, ¿no? Ellos no entramos en la unidad sanitaria. No. Pero el punto principal es el tiempo que uno puede llevar en eso. Siempre la pregunta es, ¿se puede sostener 10 años esto? ¿Se puede sostener 15 años? Porque la población no desaparece. Los chicos cada vez son más. Los problemas cada vez son más. El problema es cómo nos sostenemos. Realmente, en ese sentido, si bien nosotros no podemos obligar a nadie, analizarse es fundamental para sostenerlo. No hay otra manera. Lo más probable, tampoco es la garantía, aclaro, pero sí es una condición. Analizarse realmente ayuda muchísimo a sostener eso que yo dije al principio, a hacernos soporte de todas estas cuestiones. Y por supuesto, lo segundo es mantener una práctica de supervisión dentro de la institución sistemática que permita un poco hacer circular esta pregunta. Porque finalmente, cuando nos metemos con un lío, afortunadamente, esto lo digo y lo enfatizo, no sabemos lo que va a ocurrir. No tenemos planificado cuál es el objetivo en el cual va a terminar ese lío. No sabemos qué va a ocurrir. Líos hay, de adicciones, de violencia. Nos metemos sabiendo que no hay algo que nos permita anticipar lo que pueda aparecer. Porque tampoco el paciente, la familia del paciente, saben lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre en cualquier análisis? No hay un acuerdo. Pero no solamente porque nosotros no lo sabemos, tampoco lo saben los pacientes, ¿no? Entonces digo, afortunadamente, no digo que es un obstáculo que no nos va a servir, sino que no sabemos. Y esto es importante, pero para sostener eso, decir, bueno, yo no sé qué va a ocurrir, pero mirá que hay que meterse en esto. Para hacer eso, realmente sin supervisión, es como realmente mandar a la gente al matadero, ¿no? Porque realmente es como pedirle que se sacrifique. Y tampoco se trata de una actividad sacrificial, sino una actividad deseante. Y la actividad deseante se sostiene de algunas maneras, ¿no? No olvidemos nunca eso, ¿no? Porque si no, las respuestas son, o me sacrifico, que nos pide mucho, hay mucha ideología del sacrificio, o la segunda alternativa es la indiferencia, ¿no? Que es exactamente la contraparte del deseo, ¿no? Que no deseo nada, ni a favor ni en contra. La indiferencia, ¿no? Es el punto cero del deseo, para decirlo así, ¿no? Pero esto lo encontramos seguido. No, yo recién empecé. Bueno, yo intento tirar algunas cosas. La verdad que creo que y también los problemas que se nos producen, porque si no creemos que todo se desliza con cierta facilidad. No es así. Por ejemplo, me doy 5 minutos más. En el tema manicomial, nosotros tenemos, es cierto, tenemos mucho trabajo, ¿no? Tenemos un centro de día con muchos pacientes, ¿no? Realmente, que es una actividad comunitaria el centro de día, no es una actividad clínica, es una actividad de talleres expresivos, y hay más o menos en este momento casi 80 pacientes. En un centro de día tener 80 pacientes es un número inimaginable, ¿no? Y el tema de los números no es un detalle, porque nosotros tenemos muchos pacientes. Cuando empezamos, hicimos los convenios con el Hospital Montes de Oca y el Hospital Cabret,
¿no? Prolijamente, nosotros estábamos muy contentos y teníamos 130 pacientes del Hospital Cabrel y 40 pacientes del Hospital Montes de Oca. Hoy tenemos 180 más o menos el Cabrel y unos 60 del Montes de Oca. Eso. Pero cuando empezamos a atender pacientes que habían estado internados y que ahora hacían consultorio externo, ¿qué ocurrió? No era solamente para ellos, era para todos los pacientes de Moreno, que habían tenido internación en otros lados o que no habían sido internados, pero que tienen alguna cuestión vinculada a la psicosis muy severa, y tuvimos que construir dispositivos de entrega de medicación gratuita, dispositivos de entrega de psiquiatría, bueno, de atención, porque planteamos siempre que antes de que lo vea un psiquiatra, a todos los pacientes lo ven psicólogos, para que lo escuche y darle un lugar en la palabra también. No es un problema solo de medicamento. Después igual la cultura empuja por el lado del medicamento, esto es otra cuestión. Pero ahí estaba todo bien. Pero, sí, hay acompañantes comunitarios, pero ¿qué ocurre? Yo me acuerdo, yo me leí algunos trabajitos, porque me olvido mucho de las cosas, de antes. Entonces me acuerdo que, digo, y tenemos 550 pacientes, pim, pum, pam, bueno, ahora tenemos 3.000 pacientes. ¿Ustedes creen que alguien puede con 3.000 pacientes? Entonces cambia toda la lógica. Es decir, me parece que cuando escribimos leyes de salud mental, cuando escribimos leyes de lo que quieran, ¿no? Tenemos que pensar los números que nos involucran. Porque nosotros, vos abrís una puertita, y al principio parece, bueno, son unos pocos, qué bien, qué prolijo, qué simpático, ¿no? Qué interesante el psicoanálisis. Pero cuando te encontrás con que, yo qué sé, 30 pacientes, no son muchos, 30 pacientes en el día, vienen a buscar medicamento, y vos decís, pero si vos te lo llevaste hace una semana y te dimos para 30 días, no sé dónde está, no lo encuentro, yo no me acuerdo, a mí me parece, pero si yo no tomo el medicamento, ¿qué me va a pasar? Bueno, esto ya no es psicoanálisis. Y algo sí tiene que ver con la clínica y con la palabra. Escuchar a los pacientes cuando vienen a buscar los medicamentos. Por lo cual, los empleados también tienen que estar involucrados en esto. Porque hay que escucharlos. ¿Qué inventamos? Y ahí se nos ayuda mucho. ¿Qué inventamos? ¿Qué se nos ocurre? Porque el paciente no le puede decir, bueno, váyase, y no vino. Eso, decir, no vino, se olvidó, los perdió, cómprelos. Bueno, decirle que lo compre como decirle váyase a la calle. Porque no existe eso que lo pueda comprar. Los medicamentos psiquiátricos son carísimos. Y la gente no tiene nada de plata. La gente realmente es muy pobre. Entonces, realmente, decirle, contestar así, que es esta construcción de la burocracia, ¿no? Es ocupar lugar de funcionario, como la otra vez decía, ¿no? Ser funcionario de alguna burocracia. Esto a veces lo hacemos también nosotros, ¿no? De cualquier manera, yo había empezado, y me parece importante, ahora ya la medicación se entrega en la farmacia del hospital, logramos un poco parar algo de esto, pero los empleados que trabajan en la farmacia del hospital son nuestros. Los mandamos para allá a los empleados, no solamente a los medicamentos. Porque nosotros estábamos, la verdad, en transgresión total. Es decir, no fuimos presos, no sé por qué. Porque en realidad no se puede entregar medicamentos si no es en una farmacia. Y por ley, las farmacias o son hospitalarias o son privadas. Pero no hay farmacias en atención primaria. Y no se puede entregar medicación psicotrópica en las unidades sanitarias. Eso por ley. Otros remedios se entregan, pero no psicotrópicos. Esto lo digo para entender algunas cuestiones. Nosotros lo entregábamos igual durante muchos años, ¿no? Hasta que, bueno, tuvo un límite. Bueno, lo fuimos al farmacéutico, que es una persona realmente excelente. Me decía que no, que el que iba a ir preso era yo, que era más grande, y tenía menos efectos, que él tenía que criar a su nena, y que, bueno, un montón de cosas así, ¿no? Pero, digo, esto me parece que tiene su peso. Yo decía, bueno, en verdad hay muchos dispositivos que hemos hecho para trabajar con el tema de cómo desmanicomializar. Yo le decía en una reunión en la Dirección de Salud Mental de la Nación, le decía, escúchame, no a la directora, sino con una, bien sé, como la segunda ahí de la dirección. Le digo, escuche una cosita. Si nosotros tomamos tanta cuestión para vaciar el manicomio, ¿por qué no hacemos algo más sencillo? ¿Por qué no le decimos a los municipios, ergo, ¿no? Con 2 personas,
empezamos a trabajar con los locos que son de mi municipio. Y lo hace lo mismo el otro municipio, y a construirle dispositivos para que esas personas se vengan con nosotros, como si fuéramos el flautista Melín. Digo, y en vez de hacer, bajar los muros, ni sé qué cosa hablamos, ¿no? Y hacer no sé qué destrucción, ¿por qué no nos llevamos los pacientes? A ver cuántos quedan. Porque una cosa es el nivel de deterioro que tiene en este momento, porque es cierto, la ausencia total de singularidad que hay en los manicomios es espantosa, ¿no? La violación de los derechos humanos es terrible. Uno denuncia las que son más graves, ¿no? Que son las torturas, etc. Pero después de esa, hay muchas otras que olvidamos, especialmente el nombre propio, no tener un lugar donde guardar la ropa. De estas tenemos, pero montones, ¿no? Pero yo digo lo siguiente, solamente con llegar a alguien del municipio, hablar del barrio donde vivió, preguntarle por los vecinos y todo esto, va a empezar a cambiar esa persona. En un año va a ser otra persona. Y hay bastante experiencia en esto, en particular en el Montes de Oca, que ha hecho Roseto, que es un colega nuestro, un psicólogo, el director del hospital Montes de Oca es un psicólogo, ¿no? Que realmente es magnífica en esto. Pero nosotros tenemos que ir adentro, trabajemos adentro. No necesitamos un ejército. Tampoco todos los días, porque si no, nos manicomializamos nosotros también, ¿no? Pero así podemos ir, trabajar, discutir después en una supervisión, etcétera, y ver cómo vamos trabajando, para ver cómo hacemos, si queremos realmente ayudar a los pacientes que están internados, y armamos una especie de contrarreferencia que les permita habilitarse para salir de ahí, digamos, ¿no? Que esto ya sería otra metodología. Lo que estoy contando no es nada misterioso, pero esta idea de poder abrirnos un poco la cabeza y no quedarnos pegados a las consignas, realmente en esto yo creo que el análisis ayuda muchísimo, porque no soy yo, esto se nos ocurre, no sé a quién se le ocurrió, no importa si fue a mí, al compañero, al otro, pero hay una producción colectiva. A veces yo quiero, había una propuesta para la semana que viene por el tema de derechos humanos y recordar a los compañeros desaparecidos, y yo empecé hablando de ese tema. Quería decir algo, cuando inauguramos el centro de día, hace 6 años exactamente, algunos decían, bueno, ¿cómo este viejo hinchapelota sigue rompiendo, que hagamos más dispositivos y que hagamos esto y que hagamos lo otro? Y la verdad, cada cual tiene lo suyo, ¿no? Y yo decía que yo miro el cuadro, yo tengo detrás la foto de un compañero desaparecido, que fue muy amigo y compañero también docente conmigo en Mar del Plata, y compañero de equipo de fútbol y un montón de cosas. Y bueno, esa foto quedó de un homenaje que le hicimos en Mar del Plata, que fue en su momento vicerrector de la Universidad Católica. Y yo digo, bueno, de algún lado la fuerza me viene, y yo creo que algunos todavía, los compañeros desaparecidos nos hacen causa, ¿no? Siguen empujando. Y entonces recordaba, es por esa evocación que yo empecé hablando de esto del cuadro, y me acuerdo de una cosa que una vez me tocó decir en Mar del Plata, Alush, en el trabajo que tiene sobre el duelo, Alush es un psicoanalista que ha hablado mucho sobre el duelo, en una de esas cosas que dijo Alush, ¿no? Decía que mientras uno no termina de hacer su duelo, todavía el objeto perdido está más o menos a unos 200, 300 metros de la Tierra, dando vueltas, ¿no? Bueno, algunos compañeros todavía están a 200, 300 metros, no es fácil esto. Y yo en eso hablé con ellos, ¿no? Y le decía, bueno, por acá nosotros sabemos que ustedes todavía no perdieron el entusiasmo por la soberanía política, y bueno, nosotros por aquí mantenemos también el nuestro. Así que yo lo único que trato es contagiarlo con ese entusiasmo. Muy buenas noches. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas. Mi nombre es Lucía y yo quería preguntar a vos si podrías extender un poquito más sobre esto de
diálogo sea posible o para que una intervención sea tal. Porque me quedé pensando en una parte donde vos decís, es muy inocente pensar que el Estado puede como ajustarse a determinado marco, que sería en este caso el del psicoanálisis. Eso es crear una Sí. oportunidad. Ah, bueno, si quieres digo, pero no, sigo. Sí, está bien, sí. Sí, yo en verdad, intenté hablar como en un movimiento de un discurso y el otro, dirigido a los psicoanalistas, decir que, primero, no hay un marco del psicoanálisis, hay prácticas del psicoanalista, ¿no? No hay duda que hay un saber referencial, que es el saber del psicoanalista, pero después lo que se manifiesta es en los actos y en las prácticas. Ahora, en las prácticas, si intentamos habitar el Estado, significan prácticas activas de transformar condiciones dentro del Estado. No hay la ilusión de que un Estado ideal va a permitirnos desplegar un psicoanálisis ideal. Yo me refería a eso. Y al revés, la oportunidad y la posibilidad de que aparezca este modo de la palabra, ¿no?, significa algunos cambios también dentro de la estructura, en este caso la estructura del discurso médico, la estructura del discurso, pero no como polémica imaginaria. Yo de a poco, en ningún momento hablé de la polémica con el discurso médico, adrede, no por casualidad. No la hablé para no convertirnos en el problema de una discusión imaginaria con el discurso médico, porque a veces nos enojamos con los médicos y nos olvidamos que los médicos también están porque tienen otro cuerpo. No es el cuerpo erógeno del psicoanálisis, es el cuerpo físico, es otro cuerpo el que trabaja. Y en esto tiene sus reglas, etcétera, que podemos discutir en otro plano, ¿no?, en política de salud, pero que tiene sus lógicas, ¿no? Tienen otro modo de intervención, etcétera. Especialmente toda la problemática de atención primaria, que es bien complicada para los médicos. Pero esto tiene que ver ya con discusiones dentro del aparato del Estado. Nosotros podemos intervenir y promover cosas diferentes, promover actitudes de los médicos diferentes, pero las podemos promover desde nuestras prácticas, también no autorreferenciadas en un modelo de psicoanálisis ideal, sino en un modelo de práctica de inspiración psicoanalítica. Hay un lindo ejemplo, ahora que estamos desarrollando, medio difícil para el psicoanálisis, porque es un trabajo, te diría, bastante grupal y tiene algo del orden de la promoción, que es el trabajo del vínculo temprano, es decir, el trabajo con puérperas, ¿no? Desde que nace el chico hasta el primer año de vida. Porque nosotros encontramos que realmente los pibes con muchas problemáticas en la escuela, cuando hablaban las mamás en las entrevistas, referían lo mal que estuvieron cuando nació su hijo. Especialmente tiene mucho que ver con la violencia. No olvidemos que si hay una epidemiología muy grave es la violencia familiar, ¿no? Sí. Esto es un dato que no lo podemos eludir. Cuando yo pregunto a todos mis colegas, una vez que me tocaba hablar en algún teatro, no sé dónde, che, ¿qué porcentaje de tus pacientes pasaron por situaciones de violencia familiar? ¿No? Así, medio tipo sociología. Y entonces me miraba, me dice, ¿qué te pasa? ¿Sos tonto vos? Todas, no hay porcentaje. No todas están pasando, pero todas padeciendo situaciones de violencia y de abuso. Digo, para entender la envergadura de la problemática de violencia familiar, ¿no?, la gravedad que tiene esto. Bueno, en eso, entonces, pensamos, bueno, ¿cómo hacemos para abordar a las madres en ese primer año? Y esto, cuando tomamos la situación, obviamente, primero, ¿cómo captamos a las madres? Yo hablaba acá con Andrea Labartete, que era jefa del servicio, pensó algo así, no lograba captar a la gente, porque en un hospital es mucho más difícil. En el barrio nos podemos encontrar con inventar algunos procedimientos. Lo que hicimos fue, primero, presionar mucho en pediatría, es decir, cuando traen a la mamá, cuando salen del hospital y van a hacer la primera control del niño sano. Al principio la pediatra tenía su reticencia, porque le planteó a la psicóloga,
antes de verte a vos, que me vean a mí las mamás. Ese día, ¿cuántas? 10, 12 vas a atender, 15, que me vean a mí. Y de a poco, ese espacio de las mamás, en las cuales, en todo caso podemos comentar qué pasaba, permitió que la pediatra trabajara muchísimo más aliviada. Trabajaba de otra manera, con otro discurso. Dejó de empezar a usar tan técnico el discurso. Y realmente hoy por hoy, esto no hace tanto tiempo que pasó, ¿no? Ahora 7, 8 meses empezamos a hacer este desarrollo. Y hoy por hoy la pediatra está recontra agradecida de que hay un espacio donde las madres puedan hablar. Y puedan incluso contradecir al médico. Porque uno de los grandes temas de las mamás, en ese contexto, aparte de la cuestión de poder parar al marido, el tema de la sexualidad cuando tienen 2 meses, que piensa que es malo la mamá, y entonces no quieren tener relaciones sexuales y el marido la quiere matar, ¿no? Estas cuestiones que hacen a los varones del conurbano, ¿no? ¿No? Así estábamos hablando, ¿no? Digo, ¿era cuál? Que las mamás no se habilitan. Si tienen un saber, pero no lo usan. No es que no tienen saber. A veces tenemos los prejuicios, la mamá no sabe nada. ¿Por qué no van a saber? ¿De dónde sacamos que las mamás no saben? ¿Ustedes vieron alguna mamá pobre que no sabe cómo atender a su hijo? ¿Qué tiene que ver eso? Pero no se habilitan, están tan habladas por el otro, ¿no? El otro, ¿quién es? El discurso médico, el discurso de la televisión, cómo hay que atender a los chicos, si tiene que comer cada 3 horas, cada 4 horas, el chico llora como un marrano a la 1:30 y no le dan de comer. Una cosa loca. O piensa que la madre siempre tiene que ser la misma. Por suerte, algunas ahí se dan cuenta de que no. Si uno tiene 4 hijos, 5 hijos, hay 4 o 5 madres, porque de cada chico hay una madre diferente, ¿no? Pero esas cosas, o poner una caja de juegos en el medio de la reunión y decir, bueno, ¿por qué no jugamos? Jugar no es fácil, no se crean. Y la gran mayoría de las madres no saben jugar. No jugaron nunca, porque cuidaban al hermanito, porque otras cosas, porque estaban tensas, por millones de cuestiones, ¿no? Pues estaban preocupadas por otra cuestión. No se les ocurría, jugar no es tan fácil. Y hay que estar un poco relajado para ponerse a jugar con los chicos. Digo, esto generó una relación con el discurso médico diferente, sin pelearse con el pediatra, sin exigirle. Y es verdad, la psicóloga tiene mucho carácter, ¿no? Se apropió de los turnos no los da más la administrativa, los da ella. Bueno, una serie de cambios que hizo en la unidad sanitaria para poder lograr, hoy por hoy, bueno, muchísimas las mamás que trabajan con esto, por supuesto, y un montón de decisiones que se han ido tomando en relación a esta temática del puerperio, que es un tema importante. Veremos si el psicoanálisis tiene algo para decir. Teóricamente tiene muchas cosas, pero cómo después esto se convierte en prácticas, en dispositivos, y se generan condiciones para que aparezca la oportunidad de que esa mamá se sienta habilitada, se sienta disponible, pueda poner otra palabra, donde estaba hablada, taponada, todo el tiempo, por el miedo, por los medios y por los médicos. No sé si te aclara algo esto. Bueno, vamos cerrando, que ahora arranca el próximo panel con Juan Ritbo y Luis Junípero, transferencia en la psicosis. Gracias.